Continuamos con el examen del Sermón del Monte y hoy vamos a mirar el texto de Mateo 6, 25 al 34. Pero antes de hacer la lectura, yo quisiera hacerles una pregunta. Si yo les pidiera que pensaran en por lo menos una situación que a diario enfrentan y les genera ansiedad, ¿cuál es esa situación? Cada uno de ustedes piense en qué sería eso. Les cuento que el reto de preparar esta enseñanza y estar aquí ante ustedes es una de las situaciones que me generan ansiedad. Quienes me conocen saben que estar aquí ante esta gran cantidad de público no es mi fortaleza y me mueve de mi zona de confort, que es estar allá trabajando tras bambalinas. Cuando estaba preparando este mensaje, la angustia fue tan grande que tuve intenciones y dije, voy a llamar a mi querido colega, el doctor Fernando, y decirle, yo no lo voy a hacer. Créanme que con ese pensamiento me acosté. Pero la palabra del Señor y su llamado fueron superiores a mis temores y angustias. Y Él me dijo, no te afanes, solo haz mi voluntad, que yo haré el resto. En este momento no tengo angustia, pero como notan, sí tengo temor. Pero yo espero en el Señor que su palabra no vuelva a Él vacía, sino que cumpla el propósito para el cual Él la ha traído en esta mañana. Les invito para que leamos el texto. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Y dice así, no lo voy a leer en la versión preferida del doctor Mosquera, sino en la Biblia de las Américas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y el texto inicia con la expresión por tanto. Y todos sabemos que eso nos está indicando que la exhortación que viene a continuación está relacionada con lo que se ha dicho anteriormente. Y yo he titulado este sermón La búsqueda del reino, antídoto contra la ansiedad. La semana pasada aprendimos con el profesor Guillermo, y quiero citar sus palabras, que Mateo está mostrando la centralidad evangélica del llamado de Jesús, del apego al reino de los cielos y el desapego a Mamón. Jesús ha venido poniendo a sus discípulos entre dos elecciones. ¿Dónde hacemos los tesoros? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde enfocamos nuestros ojos?
¿En la luz o en las tinieblas? ¿A quién servimos? ¿A Dios o a Mamón? Es imposible vivir en el reino de los cielos mientras se idolatra a Mamón, porque esta idolatría nos conducirá al peligro de que nuestro corazón se llene de preocupaciones e intereses materiales y termine dominado por las tinieblas, oscureciendo completamente nuestra confianza en el Padre Celestial. Por tanto, solo cuando elegimos a Dios no tendremos afán ni ansiedad por lo que hemos dejado, sino que podremos concentrar nuestra mente y nuestra energía para apegarnos al reino de los cielos y su justicia, y así rendir una exclusiva adoración a Dios y un servicio al Señor. No seremos cautivados por nuestros propios intereses, sino que buscaremos primero los intereses de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? ¿Buscamos la seguridad material o el reino de los cielos y su justicia? Esta es la disyuntiva que el Señor nos plantea en este texto. Teniendo en cuenta el contraste que se observa en los versículos 32 y 33 y los imperativos en los versículos 25, que nos dice, no os preocupéis, y el 33, pero buscad el reino y su justicia, quiero centrar este mensaje en dos prioridades. El mundo busca su seguridad material, pero el cristiano busca el reino de los cielos y su justicia. Veamos el primer punto. Jesús exhorta a sus discípulos, no os preocupéis, me merinate. Exhortación que la utiliza 3 veces en el texto, y esto nos está mostrando el énfasis que está poniendo a esta prohibición. Verso 25, no os preocupéis por vuestra vida ni por vuestro cuerpo. Versículo 31, no os preocupéis por la comida, la bebida y el vestido. Versículo 34, no os preocupéis por el día de mañana. Estas preocupaciones son la obsesión del mundo, de aquellos que no conocen a Jesús ni su reino. Como lo dice el verso 32, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Y yo considero que esto es a lo que nos ha llevado el consumismo, esa tendencia o adicción a la acumulación de bienes y servicios que van más allá de las necesidades básicas y que nos los presenta como la única vía hacia la satisfacción personal. Continuamente somos invadidos de propaganda en la televisión, en nuestros celulares, en nuestros correos, para que haya una adicción de cosas en nosotros. Ya no estamos satisfechos con que tenemos un celular. Ahora se nos crea la necesidad de que necesitamos el del último modelo. Y yo podría darles aquí muchos ejemplos, pero ustedes los conocen más. A primera vista parece que la exhortación de Jesús fue difícil para su auditorio. No os preocupéis, así como lo es para nosotros. Pero con ella Jesús no está negando las necesidades del cuerpo. Es más, Él nos formó y nos sustenta. Y nos enseñó a pedir para la previsión diaria, como lo dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo le está escribiendo a una comunidad que en su mayoría eran pobres, que vivían en circunstancias bastante limitadas, mucho más limitadas que las nuestras. Los pobres estaban en el último escalafón de la estructura socioeconómica de Palestina del primer siglo. A esta clase pertenecían los jornaleros, escribas, esclavos y mendigos. Y Segala dice, a los jornaleros o braceros ordinariamente se les pagaba 1 denario por jornada y la paga se les daba por la tarde al terminar su trabajo. A menudo su situación era precaria cuando no encontraban un trabajo estable.
A los escribas no se les pagaba por su servicio y los esclavos trabajaban totalmente al servicio de sus amos. Bajo estas condiciones, los pobres tenían suficientes razones para preocuparse. El afán era inevitable en sus vidas. Les era difícil dejar de pensar en esas necesidades esenciales, como el alimento y el vestido, porque no era fácil proveerlos. Parte de su rutina diaria la pasaban buscando cómo conseguir lo suficiente para poder sobrevivir cada día. Jesús le estaba hablando a personas que conocían muy bien esas luchas diarias. Él sabía cómo vivían ellos, así como sabe y conoce nuestras luchas diarias. Las luchas diarias de aquel que vive con un salario mínimo, 38,000 pesos al día. Las luchas del seminarista que ha dejado todo para servirle a Dios. Las luchas del docente, del empleado, que sirven en esta institución, muchos tal vez ganando menos que cualquier profesional en otras universidades, pero que han venido a servir a Dios por amor a su obra. Él conoce muy bien cuáles son nuestras necesidades. Y aunque en estas circunstancias el afán es inevitable, Jesús reorienta nuestra forma de pensar y nos desafía a aceptar que contra el afán y la ansiedad está la búsqueda de su reino y la confianza en Dios. Por tanto, el llamado de Jesús es a concentrarse en las cuestiones más importantes de la vida, en su reino. Este es un desafío radical que Él nos plantea. Nos llama a buscarlo y a conocer quién es Dios. ¿Qué es lo que Jesús prohíbe en este texto? Pero antes de decir lo que Jesús prohíbe, permítanme ver dos cosas que Jesús no prohíbe. Él no prohíbe la reflexión. Por el contrario, Él nos dice: observen atentamente a las aves y a los lirios. Observen cómo es Dios el que los viste y los sustenta. Tampoco nos prohíbe la previsión. Ejemplo de ello son las aves, que trabajan arduamente para construir sus nidos y sustentar a sus polluelos. Y ejemplo de ello es la hormiga, que prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Lo que Jesús prohíbe es la ansiedad. Y el verbo meritnao, afanarse o estar ansioso, tiene dos sentidos en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es tener cuidado por la obra de Dios, como lo muestra 1 Corintios 7, en donde Pablo fundamenta sus consejos ascéticos con el deseo de que los corintios vivan sin preocuparse, que se puedan dedicar por completo a la obra sin ningún tipo de afán. Pero también significa tener cuidado por el bienestar de alguien, como lo muestra Filipenses 2:20 y 1 Corintios 12:25, en el que Pablo, sus colaboradores y la iglesia están afanados por atenderse los unos a los otros. En este sentido, el término puede traducirse como preocuparse o interesarse por, y expresa ese sentimiento apropiado de intensa preocupación, no por mí, sino por el otro. Pero el término también significa estar ansioso o afanado, y se refiere a esos sentimientos intensos de ansiedad que producen determinadas situaciones. Cada una de esas situaciones en las que usted hoy pensó. Y en el texto también vamos a encontrar diferentes ejemplos de ello. Por ejemplo, en Mateo 10 nos habla de que los discípulos podrían llegar a ser arrestados por predicar la palabra y surgiría en su corazón esa angustia de ¿qué debo responder? Pero el Señor les dice: no se afanen. El Espíritu Santo les dirá qué deben hablar. O ese texto en Lucas 10, donde encontramos a Marta
que es reprendida por el Señor porque está preocupada y molesta por tantas cosas que no son importantes. Este mismo sentido de ansiedad es el que expresa Pablo en Filipenses capítulo 4 cuando nos dice: por nada estéis afanosos. Entonces, cuando la preocupación está fuera del lugar, está mal encausada, se desproporciona de unos límites o me indica una falta de confianza, podríamos decir que es una preocupación negativa. Y este es el sentido al que se refiere Jesús en este pasaje cuando exhorta a sus discípulos: no os preocupéis. Lo que Jesús quiere mostrarnos es que dejarse cautivar por las comodidades materiales, buscando la seguridad de ellas, conduce a una ansiedad que es innecesaria, porque nuestro Padre sabe todas las cosas que necesitamos. Y es errada porque se opone a la fe y a la solicitud del reino y se opone al sentido común. Jesús llama a aquellos que se preocupan indebidamente por estas cosas hombres de poca fe y los exhorta a no afanarse, sino a buscar su reino y confiar en Él, en Dios. Y Él presenta dos razones para argumentar su prohibición del afán y su llamado a la confianza en Dios. En primer lugar, porque Dios creó y sustenta nuestra vida. Dice el salmista: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no tenemos la capacidad para mantenernos vivos, porque el texto también dice que Dios quita el aliento y nosotros dejamos de ser. Jesús muestra la insensatez de la preocupación cuando dice: no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Nuestra vida es más importante que ese alimento que la nutre. Nuestro cuerpo es más importante que el vestido que lo cubre. Entonces, la lógica nos diría que si Dios nos da estas cosas que son más grandes, también no debe caber la menor duda que nos va a dar lo más pequeño. Y Jesús añade una fuerza a su argumento cuando dice: ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Algunas versiones dirán un codo. No tenemos la capacidad de añadir una hora al curso de nuestras vidas y mucho menos lo haremos al preocuparnos. Porque lejos de alargar la vida, la ansiedad la acorta. Porque nos deja como resultado una serie de enfermedades: gastritis, úlceras, jaquecas, insomnio, depresión, y a muchos aún los lleva al suicidio. Y hoy sí que se han incrementado esas tasas de suicidio. Por lo tanto, si dependemos de Dios para las cosas mayores, ¿no sería sensato confiar en Él para que nos va a dar el alimento y el vestido? El salmista dice: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Y esta es una verdad que muchos de nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Mi familia y yo lo hemos experimentado a lo largo de estos 22 años acá en el seminario. No ha habido un día en que nosotros digamos: nos hemos acostado sin consumir un alimento. La segunda razón que Jesús nos presenta para argumentar su prohibición del afán y su llamado a confiar en Dios es porque Dios es nuestro proveedor. Y Jesús usa las aves y las flores como una ilustración de esa provisión que Él hace de los alimentos y el vestido. Y en ambos casos, como decía hace un momento, nos invita a observar atentamente para ver el cuidado providencial de Dios por su creación. Las aves no siembran, no ciegan, no recogen en los graneros, pero el Padre Celestial las alimenta. El texto nos está diciendo que las aves no hacen nada. Si las observamos,
Vemos cómo ellas son muy trabajadoras, construyendo nidos y recolectando el alimento para sus polluelos. Pero al fin y al cabo es Dios quien las alimenta. Los lirios del campo no trabajan, no hilan, pero el Padre Celestial las viste con mayor esplendor de lo que Salomón en toda su gloria se pudo vestir. El Salmo 104 es un hermoso poema que describe esa provisión de Dios por toda su creación. Y permítanme leer los versículos 27 y 28. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Jesús nos confronta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No hará mucho por vosotros, hombres de poca fe? Si Dios cuida de sus criaturas, de esos pequeños animalitos, proporcionando el alimento, el vestido, con mayor razón se ocupará del hombre, que es la corona y el administrador de la creación. Recordemos esto. Cada uno de nosotros somos muy valiosos delante de Dios. Por tanto, no tenemos que angustiarnos, sino confiar en Él. Y Él nos exhorta: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Entonces, yo lo invito a que esa preocupación en la que usted pensó al inicio de esta charla, la eche sobre Dios, la deposite en sus manos, porque Él te sustentará. Ahora, aquí tenemos que hacer un pare. Y si el Señor nos promete ese cuidado y provisión, hay tres cosas que tenemos que aclarar. Esto no significa que no tenemos que trabajar. Esta promesa no es un llamado a ser descuidados ni una invitación a llevar una vida de ocio. Y aquí en un tiempo hubo una frase muy famosa: a vivir por fe. Vivir por fe no es vivir cruzados de manos. Entonces tengamos cuidado con eso. Dios nos ha dado muchas fortalezas, muchas habilidades, y yo admiro a aquellos que utilizan todos esos recursos para ayudarse. Tampoco significa que estemos exentos de ser responsables por el que está a nuestro lado. Decimos: Dios, si Dios alimenta y viste a sus hijos, ¿por qué hay tantos aún aquí aguantando hambre y teniendo frío? Y no es porque Dios no provea. Dios hace florecer. Y pienso que este lugar es un regalo de Dios, donde tenemos una huerta, donde tenemos árboles frutales. Y me acuerdo cuando en mis épocas de estudiante el jugo de mango no faltaba en la mesa. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el hombre se ha vuelto un acaparador, un destructor, y no comparte con su hermano. Eso tampoco significa que nunca experimentaremos el peligro. Dios nos dice y nos exhorta a no afanarnos, pero no nos promete que seremos inmunes ante cualquier desgracia. Entonces, en medio de estas cosas, confiemos en el Señor. Confiar en el cuidado y la provisión de Dios no nos exime de trabajar, no nos exime de ser responsables por el otro, ni de experimentar peligros. Su cuidado y protección nos hacen libres de la ansiedad, no de esas tres cosas. La ansiedad también se opone al sentido común, y es lo que vemos en el verso 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y John Stott dice: toda preocupación es sobre el mañana, pero toda preocupación se experimenta hoy. Cada vez que nosotros nos angustiamos, ¿cómo me irá a ir en ese examen de griego? ¿Cómo me irá en el examen de hebreo?
¿qué voy a hacer cuando termine mi carrera en el seminario? ¿Conseguiré un empleo? El que está soltero, ¿me casaré? ¿Tendré éxito en mi vida ministerial? Los que ya estamos más avanzados, ¿tendremos salud para cuando nos pensionemos? Son pensamientos que van fluyendo y afanes que se vienen a nuestra vida. Pero recordemos que todo esto nos cansa, nos quita las fuerzas, las ideas. Nosotros no tenemos el control sobre el mañana. Eso solo le pertenece a Dios. Eso no quiere decir que no hagamos planes para el futuro. Dios nos llama a planificar y ustedes lo pueden ver también en otro texto. Pero eso no significa que el hacer planes nos deba llevar a la ansiedad, sino a la confianza en Dios. Jesús nos llama a una búsqueda mucho más sublime. Entonces, el cristiano busca el reino de los cielos y su justicia. En los versos 31 y 32, Jesús enfatiza que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas materiales. Esa es su ambición, pero esa no puede ser la ambición de nosotros. Porque estas cosas no son un objeto digno de nuestra búsqueda. Nuestra meta ha de ser el reino de los cielos y la justicia. Ese ha de ser el centro de nuestras prioridades, cumpliendo la voluntad de Dios y proclamando las buenas nuevas de salvación. Basileia y Dikaiosune son conceptos teológicos centrales en el libro de Mateo. Son palabras clave en la proclamación y la misión de Jesús, la cual está encaminada hacia la salvación y la justicia de los hombres. Basileia se refiere al dominio o el gobierno de Jesús sobre su pueblo, y para el creyente este dominio inicia en el momento en que le entregamos nuestra vida a Dios, en que decidimos cumplir su voluntad. Buscar el reino entonces implica desear primordialmente la extensión del reino de Jesucristo. En primer lugar, en nuestras vidas, sometiendo cada área de nuestro ser a Él. A veces le entregamos a Dios o le decimos, quédate aquí, pero es entregarle cada área de mi vida, mi sexualidad, mi familia, mi vida profesional, mi economía, mi ministerio. Y esa extensión del reino sigue cuando proclamamos el evangelio a los que están a nuestro alrededor, porque nosotros somos responsables de llevar el evangelio y extenderlo al mundo a través del testimonio de la iglesia. Vemos que en Mateo este reino tiene unas resonancias éticas, porque a la expresión buscad el reino, Mateo une y su justicia. Y aquí quiero citar una condensación que don Fernando me ayudó a hacer sobre la justicia. Dice, la sociedad del siglo I miraba la justicia desde dos dimensiones. La legal o farisea, donde se decía, solo hago aquello que se ajusta a la ley. Y eso es parte de lo que ya la profesora Saskia nos explicó cuando nos enseñó el texto también de Mateo. Y estaba la dimensión grecorromana, donde se habla de la justicia retributiva y distributiva, donde cada acción merece una retribución. Hago lo bueno, obtengo un premio. Hago lo malo, obtengo un castigo. Eso eran dos dimensiones que existían en esa época y que todavía hoy existen. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar otros dos conceptos de justicia. Sedaká, que significa rectitud y honradez, y Mishpat, que nos habla de ese juicio justo que se espera que alguien haga en un tribunal. Estos conceptos pasan al Nuevo Testamento y involucran esa voluntad de Dios e implican la obediencia. Entonces podemos decir que Dikaiosune es la exigencia de una conducta correcta que concuerda con la voluntad de Dios y es agradable a Él.
el imperativo buscad el reino y su justicia implica que el reino de los cielos nos demanda una justicia que está por encima de estos conceptos fariseos y grecorromanos. Por eso cuando Jesús nos dice, y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2, implica que yo, como cristiano, que pertenezco al reino de los cielos, voy a hacer más. Voy a ir más allá de la ley, basado en el amor y en la buena voluntad. Implica actuar recta y responsablemente para con el otro. Cuando nuestra preocupación e interés genuino es por la obra de Dios y por el bienestar del otro, estamos practicando la justicia. Ante la disyuntiva que Jesús nos plantea en este texto, la decisión correcta entonces es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto será un antídoto contra la ansiedad, porque tenemos la certeza de que estamos haciendo su voluntad y de que Dios se encargará de lo demás. Dios no anulará la incertidumbre que surge en nosotros, sino que quitará la ansiedad, la preocupación. Dios te ha llamado a prepararte y a servirle. Y la vida del seminarista no es fácil. Como tampoco es fácil la vida de todos los que estamos aquí. Cada uno tenemos nuestras luchas, nuestras ansiedades. Y es normal que cuando surgen esos pensamientos, ¿qué voy a hacer? Surge la preocupación, surge el afán. Pero el Señor les dice, no os afanéis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Hablando de este tema con mi hermana Elizabeth, que algunos conocen, egresada de esta institución, me cuenta que en sus días de seminarista se afanaba junto a su esposo Carlos pensando, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a sostener a nuestros hijos? Y la respuesta de Dios fue, no se afanen por lo que van a comer, ocúpense por lo que yo les mandé a hacer. Y eso es lo mismo que el Señor nos dice hoy. Quiero dejar 3 reflexiones como aplicación. El texto nos lleva a reflexionar sobre cuáles son esas cosas que nos producen angustia y que arrebatan la paz de nuestro corazón y que han llegado aún a convertirse en una prioridad en nuestra vida. Si no hemos colocado el reino de Dios y su justicia como una prioridad, pidámosle perdón al Señor. Nosotros hemos sido llamados y debemos centrarnos en lo único que es necesario, y fue lo que Marta eligió. En segundo lugar, la ansiedad a veces será inevitable. Pero en su exhortación a no afanarnos por la vida ni por el futuro, Jesús nos da una nueva orientación. Nos exhorta a aceptar su llamado y confiar en el cuidado y la provisión de Dios. Entonces, cuando aparezca ese afán, sigamos la dirección del apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El llamado a venir, a aceptar la voluntad de Dios, a buscar primero el reino de los cielos y a colocar toda esa ansiedad delante del Señor para que Él traiga su paz perfecta sobre nosotros. Quiero citar estas palabras de Bullman que me parecieron interesantes. Uno queda libre del afán cuando lo descarga sobre Dios, no porque Dios le conceda a uno todos sus deseos, sino porque la oración lo libra a uno del afán. En tercer lugar, buscar el reino de los cielos y su justicia es un imperativo. Es el llamado a ser partícipes de la misión y la proclamación de Cristo.
implica someter nuestra vida por completo a Él y hacer su voluntad, proclamando las buenas nuevas de salvación en Cristo y sirviéndole con amor y rectitud. En medio de nuestra comunidad hay muchas personas que necesitan que nosotros nos preocupemos por el bienestar de ellos. Entonces yo le invito a que usted comparta con el que está ahí a su lado. ¿Cuál es ese motivo que le angustia? ¿Cuál es esa necesidad que está ahí? Y oren el uno por el otro. Que el Señor nos bendiga y nos permita vivir en el llamado que Él nos ha hecho.